Cristo el ancla firme y fuerte en furiosa tempestad, cuando soplan fuertes olas y mis velas no dan más, en la pena y la tristeza, cuando sufra en el dolor, yo me aferraré al ancla, pues jamás se moverá. Cristo el ancla firme y fuerte, cuando ruja el temporal, cuando tentación me ataca y parezco desmayar, más profundo llega el ancla que mi culpa y maldad. Yo me aferraré al ancla, pues jamás se moverá. Cristo el ancla firme y fuerte bajo la incredulidad. No desmayes, alma mía, en la cruz segura estás. Es mi prueba y mi certeza que su amor no fallará. Mi esperanza está en el ancla, pues jamás se moverá. Cristo el ancla firme y fuerte, cuando llegue el día final, cuando se abra al fin la gloria y yo pueda descansar, cruzaré el horizonte muy seguro con mi Dios. Todo calma será entonces, ya no habrá más tempestad. Cristo el puerto que nos salva, para siempre fiel será. Confiaremos en el ancla, pues jamás se moverá. Amén. Cristo el ancla firme y fuerte. Que Dios les bendiga, mis hermanos, amigos de Iglesia Adora a Dios, ¿cierto? Loreto. Dios les bendiga en gran manera este día, ¿cierto? Esta tarde que podemos tener estos momentos de devocional, de comunión con el Señor, comunión los unos con otros, ya que no podemos hacerlo de forma física. Podemos hacerlo por este medio, que es a través de estas transmisiones. Entonces, que el Señor sea glorificado con todo esto, que usted pueda acompañarnos, ¿cierto?, en su hogar, ¿cierto?, junto con su familia, ahí donde se encuentra, para que podamos compartir cánticos, para que podamos compartir en la oración y, por sobre todo, y más importante, poder compartir de las riquezas que el Señor nos tiene preparadas esta tarde en su palabra. Amén. Que el Señor sea bendiciéndonos a todos nosotros y que su nombre sea glorificado. Bien, vamos a comenzar este servicio orando, ¿cierto? Entregándonos al Señor, agradeciéndole, ¿cierto?, por permitirnos poder llevar a cabo esto y que Él sea glorificado. Que Él sea ordenando todo esto para su gloria. Amén. Inclinamos nuestros rostros. Dios y Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor, por tu gloria, Señor, que
Que este día, Señor, tu día, día del Señor, día domingo, oh Dios mío, que podamos exaltarte, Señor, que tú nos permites, Dios mío, reunirnos delante de tu presencia. Señor, te ruego que bendigas a cada uno de los que se vayan sumando, Dios mío, a esta transmisión. Bendiga, Señor, sus hogares, Señor, que tu presencia les acompañe, Dios mío, que tú en medio de ellos, Señor, seas gobernando, reinando y siendo glorificado, porque tú eres digno, Señor. Te rogamos que todo lo que se haga durante este culto, que sea para la gloria de tu nombre, que sea, Señor, conforme a tu corazón. No queremos, Dios mío, agradarnos a nosotros mismos, no queremos agradar, Dios mío, lo que nosotros buscamos, sino que solo queremos que tú seas agradado, queremos que tú seas glorificado, Señor. Así que bendito sea tu nombre, Dios mío. Glorificado sea tu nombre, te agradecemos, Señor, porque tú nos has amado, tú nos has acercado a ti, nos has puesto en una relación de pacto contigo, Dios mío, y ayúdanos, Dios mío, a ser fieles a ese pacto. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, mis hermanos, estamos reunidos, ¿cierto?, este día domingo, día del Señor. Y bueno, el mundo, ¿cierto?, el común de las personas este día de hoy conmemoran, ¿cierto?, la resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo, o es al menos lo que plantea el calendario. Sin embargo, para nosotros los cristianos, mis hermanos, aquellos que creemos en nuestro Señor Jesucristo y somos regulados por su Sagrada Escritura, el hecho de las glorias de la resurrección de nuestro Señor no es algo que corresponda a una conmemoración de un día al año. Nosotros cada domingo celebramos su resurrección porque es el día del Señor los domingos. Es el día que Él seleccionó para resucitar, para traer consigo una nueva creación. Y por lo tanto, mis hermanos, más allá que la fecha, nosotros celebramos y vivimos en nuestra vida, en nuestra carne, en nuestro espíritu, las glorias de la resurrección de nuestro Señor. No tanto la fecha, sino que el hecho. El hecho es lo que importa, mis hermanos. Entonces, que el Señor sea glorificado en esta tarde y que podamos gozarnos con Él por su victoria que Él compró para con nosotros, porque venció la muerte. Él absorbió en sí mismo la muerte y salió vencedor el día que Él resucitó. Amén. Vamos a escuchar otra alabanza, ¿no es cierto? Y después vamos a estar leyendo un texto devocional. Que soy cristiano, se goza mi corazón por la obra tan gloriosa que hizo mi Salvador. Ese cuerpo tan perfecto a la cruz tuvo que ir. Mi pecado fue la causa que tuviese que morir. Mi pecado fue la causa que tuviese que morir. Hoy me siento tan contento, se lo debo al Salvador. Esa alegría tan inmensa que me inunda el corazón, porque hoy día soy salvado por la muerte de Jesús, redimido con la sangre derramada en la cruz, redimido con la sangre derramada en la cruz.
Muchos fueron los azotes que el verdugo descargó sobre el cuerpo que llevaba el madero de la cruz. Ese precio tan inmenso que pagó mi Salvador fue un rescate tan bendito que libertó al pecador. Fue un rescate tan bendito que libertó al pecador. De ese cuerpo sacrosanto el verdugo se ensañó y con esos crueles clavos pies y manos traspasó. Por sus labios ni una queja contra nadie se le oyó. En el silencio de ese justo mi pobre alma se salvó. En el silencio de ese justo mi pobre alma se salvó. Por fin sus labios se movieron con ternura sin igual, implorando al Padre eterno el perdón por ese mal. La obra quedó perfecta, por eso a mí me salvó. Hoy soy limpio por su sangre, qué alegría y gloria a Dios. Hoy soy limpio por su sangre, qué alegría y gloria a Dios. Alabanza le queríamos compartir, mis hermanos. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Grande fue la obra que nuestro Señor Jesucristo hizo. Entregarse en aquella cruz, ¿cierto? En sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Pero sabemos, mis hermanos, que la obra se consumó, que podemos estar seguros de su victoria por el hecho de que Cristo resucitó. Y son esas glorias, son esas obras, son esas proezas, mis hermanos, las que nosotros exaltamos, las que nosotros glorificamos, las que recordamos y que buscamos vivir en nuestra vida. Porque Cristo no solamente resucitó saliendo de la tumba, sino que también su resurrección es parte de nosotros, mis hermanos. Nosotros hemos nacido a una nueva vida por la resurrección de Cristo. Así como Él resucitó, nosotros hemos resucitado con Él. Y un día, mis hermanos, cuando llegue la muerte, el poder de la muerte no vencerá sobre nosotros, sino que seremos resucitados y seremos levantados a la presencia de nuestro Dios. Que Dios les bendiga. Tendremos una lectura devocional en el Salmo 150. Le invito, ¿cierto?, que vaya al Salmo 150, vamos a leer el Salmo completo. Si lo ha encontrado, le invito a que lo leamos juntos. Dice así: Aleluya, alabad a Dios en su santuario, alabadle en su majestuoso firmamento. Alabadle por sus hechos poderosos, alabadle según la excelencia de su grandeza. Alabadle con sonido de trompeta, alabadle con arpa y lira, alabadle con pandero y danza, alabadle con instrumentos de cuerda y flauta,
Alabadle con címbalos sonoros. Alabadle con címbalos resonantes. Todo lo que respira, alabe al Señor. Aleluya. Amén. Que nosotros podamos alabar, exaltar a nuestro Dios, exaltarle en su santuario, exaltarle delante de su presencia, mis hermanos. Por medio de lo que Cristo ha hecho, nosotros hoy podemos confiadamente acercarnos delante del trono. Antiguamente, mis hermanos, en el pueblo de Israel, el pueblo no podía acercarse directamente a la presencia de Dios porque había un lugar llamado tabernáculo, y ese tabernáculo poseía un lugar santo y un lugar santísimo, la habitación misma de Dios. Sin embargo, cuando Cristo es crucificado, ¿cierto? Cuando está en aquella cruz, dicen las Sagradas Escrituras que el velo que separaba el lugar santísimo, dice que fue rasgado. Fue rasgado ese velo. Lo que es un símbolo, lo que es una muestra de que ahora, por medio de Jesucristo, nosotros tenemos entrada directa a la presencia de Dios. Tenemos entrada directa a la presencia del Padre para exaltarle y adorarle en su misma presencia, mis hermanos. Gozarnos en sus obras, como dice, alabarle por qué cosa, alabarle por dos cosas, alabarle por cómo es y por las cosas que ha hecho, alabarle porque Él es perfecto en sus atributos, sabio en gran manera, santo, justo, perfecto, mis hermanos, y alabarle por sus proezas, por todo lo que Él ha hecho desde su creación, lo que ha hecho con nuestras vidas. Por su vida, por su muerte, por su resurrección, por la encarnación, por todo, mis hermanos. Él es digno de toda nuestra alabanza, de todo nuestro gozo puesto sobre Él, mis hermanos. Unámonos, mis hermanos, le invito a que nos unamos en nuestros corazones al sentir del salmista en este salmo, de alabar al Señor. Alabarle en todo tiempo, alabarle con todo lo que somos, todo lo que tenemos, porque Él es digno de nuestra alabanza, mis hermanos. Vamos a estar escuchando otro cántico, ¿cierto? Un cántico de meditación para posteriormente tener ya la reflexión de la palabra del Señor. Fortaleza hay en pruebas, hay belleza en el dolor. Me sostienes en mis fallas, en tus manos de amor. Silencio para santificarme. Tú permites mis dolores para confirmar mi fe. Tus planes son perfectos, tú no me estás conmigo en la tempestad, fiel para siempre, perfecto en amor, eres soberano Dios. Tú eres sabiduría, nadie puede comprender, y tú reinas sobre el cielo, y tu gracia eterna es.
caído. No se mide tu bondad. Me rodeas y sostienes. Tus promesas nunca fallarán. Tus planes son perfectos. Tú no me olvidarás. Estás conmigo en la tempestad. Fiel para siempre, perfecto en amor. Eres soberano, Dios. Cuando Satanás quiere herirnos, tú buscas nuestro bien. Tú buscas nuestro bien para tu gloria. Cuando Satanás quiere herirnos, tú buscas nuestro bien. Tú buscas nuestro bien para tu gloria. Aún en el camino más oscuro, procuras nuestro bien. Procuras nuestro bien para tu gloria. Aún en el camino más oscuro, procuras nuestro bien. Procuras nuestro bien para tu gloria. Tus planes son perfectos. Tú no me olvidarás. Estás conmigo en la tempestad. Fiel para siempre, perfecto en amor. Eres soberano, Dios. Fiel para siempre, perfecto en amor. Eres soberano, Dios. Amén. Tenemos un Dios que es fiel, fiel y soberano, nuestro Dios. Y es precisamente por esa soberanía que Dios tiene de todas las cosas que nosotros podemos confiar en su fidelidad. El Señor promete y cumple porque Él es dueño de todo, mis hermanos. Él es dueño de todas las circunstancias. Él actúa por encima de sobre todas las cosas, de tal manera que no hay nada que se oponga a su voluntad y nada, mis hermanos, que pueda intervenirle o interrumpirle para llevar a cabo sus promesas que Él ha hecho a su pueblo. Así que gócese en el Señor, mis hermanos, en el Señor que tenemos, que es bueno, es sabio, es soberano y es fiel. Bien. La palabra del Señor se encuentra en esta tarde. Nos corresponde la carta de Pablo a los Efesios, ¿cierto? En el capítulo 1, ¿cierto? En el Nuevo Testamento. Después de Romanos viene Corintios, ¿cierto? Después de 1 a 2 Corintios viene los Gálatas. Y después de Gálatas viene la carta a los Efesios. Entre Gálatas y Filipenses. Entonces, mi querido hermano, mi querido amigo, si usted lo ha encontrado, le invito a que junto conmigo, ahí en su casa, ¿cierto?, sentadito, junto a su familia, podamos darle lectura juntos. Efesios capítulo 1, versículos 15 al 22. Si lo hemos encontrado, entonces le daremos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones,
para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y los dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Les invito a mis hermanos a que inclinemos nuestros rostros y oremos a nuestro Dios. Dios y Padre Celestial, Señor, te ruego, Dios mío, que en estos momentos abra, Dios mío, igualmente como Pablo lo hacía en este texto, que abran los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Que abra nuestro entendimiento, que abra nuestro corazón, Señor, para comprender tu palabra, Señor, para encontrar las riquezas, Señor, de tu palabra, para entender por medio de tu palabra la esperanza que tú nos has dado, Señor. Para, Dios mío, poder, Dios mío, ser partícipes de ti, Señor, para que podamos entender tu poder, Dios mío, y confiar en tu poder, Señor, y andar por tu poder, Dios mío, el poder con que resucitaste a Cristo de los muertos, como dice tu palabra, Señor, para poder llevar a cabo esa palabra en nuestras vidas, Señor, para que tu palabra pueda ser fruto de nosotros, Señor, y que esos frutos te glorifiquen, Señor. Que puedan ser vistas nuestras buenas obras, y al ser vistas nuestras buenas obras puedan glorificar al Padre que está en los cielos, como dijo nuestro Señor en tu palabra. Oh Dios mío, te ruego por mi vida, te ruego, Señor, que seas guiándome, orientándome, Señor, guiándome entendimiento para exponer con fidelidad tu palabra, Señor, y que podamos ser todos edificados por medio de ella, Señor. Que este templo, que es tu iglesia, Señor, y no me refiero a estas 4 paredes, sino que me refiero a la congregación, a tus santos, Señor, a tus hijos, Señor, que tú has redimido de toda tribu, lengua y nación, Señor, a quienes podemos compartir ahora en estos momentos por estos medios, Señor, que esa iglesia pueda ser edificada, construida, Señor, sobre ti, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, que Dios les bendiga. La palabra del día de hoy, ¿cierto? Continuamos en Efesios. La ocasión anterior que pudimos ver los textos, ¿cierto? Desde el versículo 1 hasta el versículo 14, nosotros podíamos ver cómo Pablo, ¿cierto?, escribe esta circular, esta carta, comenzando por Éfeso, ¿cierto?, y dirigida a todas las iglesias a los alrededores de Éfeso. Consiste en una circular, o al menos a lo que muchos han llegado, ¿cierto?, por medio de ver que en los textos, ¿cierto?, los manuscritos más antiguos, ese texto que habla de la iglesia en Éfeso no aparece. Pero sí se sabe que esta carta se escribió y comenzó en Éfeso como una circular. Y podíamos ver ahí cómo Pablo comenzaba hablándole a los efesios acerca de la gloriosa obra de la Trinidad para redimir al hombre. Podíamos ver la obra del Padre, la obra del Hijo y la obra del Espíritu Santo, ¿cierto?, obrando para rescatar y para redimirnos. Podemos ver ese pacto que la Trinidad pudo hacer, ¿cierto?, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para poder rescatar a lo que se había perdido, para traer salvación. Y estos días se recuerda, ¿cierto?, cómo Cristo consuma esa salvación en la cruz. Y hoy en especial, ¿cierto?, como les decía, se recuerda el tema de la resurrección. De partida me llama la atención que el texto que nos haya correspondido hoy, en este día que se conmemora tal cosa como la resurrección, haga mención de este asunto. Y bien, aquí el apóstol Pablo, después de haber explicado, ¿cierto?, la obra gloriosa de Dios Padre, de Dios Hijo y del Espíritu Santo, aquí Pablo comienza a orar por los receptores de su carta. Pablo, desde su cárcel, ¿cierto?, escribiendo esta carta, esta es una de las cartas que Pablo escribe desde la cárcel, comienza haciendo una oración.
Y de lo que consiste este texto vamos a ver, ¿cierto? Que desde en el versículo 15, Pablo da gracias a Dios por sus lectores, da gracias por la iglesia que va a leer esta carta. Da gracias por ellos. Versículo 17, al 19, Pablo hace una oración rogando porque sus lectores puedan ser, mis hermanos, edificados, porque ellos puedan ver las riquezas de la gloria de Dios, puedan entender la esperanza a la que han sido llamados y puedan comprender que son partícipes del poder de la resurrección. Y termina explicando, ¿cierto?, desde el versículo 20 hasta el versículo 23, lo que ha hecho en Cristo, o la gloria de Cristo por medio de la resurrección. Entonces vamos a comenzar con esta reflexión. Dice el apóstol Pablo: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Fíjese bien lo que Pablo está diciéndole a los preceptores originales de esta carta. Pablo comienza a orar por ellos porque él había oído acerca de la fe de ellos. Dice: había oído acerca de vuestra fe en el Señor Jesús, pero también por el amor que ellos tenían para con todos sus santos. O sea, Pablo tiene en su corazón gratitud con el Señor, y esa gratitud la manifiesta orando por ellos. ¿Y por qué está agradecido? Está agradecido, mis hermanos, porque Pablo ha podido oír la perseverancia, la fe, la sinceridad de la fe de esta gente, de la confianza de esta gente, de estos cristianos, hacia Dios. Y también del amor que ellos tenían por los otros cristianos. Mis hermanos, esto ya comienza, podríamos decir, confrontando, ¿no es cierto?, a nosotros, a la iglesia en estos días. Porque estamos en momentos que son muy difíciles, y creo que he hecho mención de eso en cada prédica, y mis hermanos también han hecho mención de esto. Pero es en tiempos difíciles, es en tiempos de angustia, es en tiempos de desesperanza, es en tiempos, mis hermanos, de incertidumbre como los que estamos viviendo hoy, ¿cierto? Con todo esto de la pandemia y todo el cúmulo de cosas que ocurren a nuestro alrededor. Es en tiempos como estos en donde la iglesia debe ser más visible. En donde la fe de la iglesia, la confianza de la iglesia hacia Dios debe ser más visible. Y por sobre todas las cosas es en estos tiempos en donde se debe hacer notar más el amor de los unos con los otros, mis hermanos. El Señor decía: ¿cómo sabrán que son mis discípulos? ¿Cómo se puede saber que somos los discípulos? Se sabrá por el amor que nos tenemos unos con otros. Y mis hermanos, las iglesias a partir de Éfeso eran iglesias, mis hermanos, que participaron con Pablo, y lo vamos a ver si en algún momento estudiamos Filipenses. Eran iglesias que amaban a los hermanos allá en Jerusalén y participaban con Pablo, ¿cierto?, llevándoles ofrendas, financiando al apóstol Pablo para que él pudiese ir y extender el evangelio hacia los otros territorios, pudiendo llegar la salvación a los escogidos del Señor en los distintos lugares que Pablo visitaba. Pero también enviaban ofrendas a sus hermanos en Jerusalén que estaban en momentos de pobreza. Ellos, mis hermanos, habían vendido todas sus riquezas, podemos leer en Hechos, ¿cierto? Vendieron todas sus cosas, entendiendo la eminencia de la llegada del Señor, ¿cierto? Sin embargo, ellos empobrecieron. Y una de las muestras del amor de esa iglesia fue como estas iglesias comenzaron a financiar al apóstol Pablo y a enviar ofrendas a los hermanos que se encontraban en momentos difíciles. Entonces la pregunta con la que podemos comenzar hoy es: ¿cuál es la situación de nosotros como iglesia? Individualmente también cada uno de nosotros como cristianos. Si nosotros viviésemos en los tiempos del apóstol Pablo, ¿sería llegado a los oídos del apóstol Pablo cuánta fe nosotros tenemos en el Señor? ¿Una muestra clara de la fe que tenemos en el Señor? ¿Llegaría a los oídos de Pablo, si viviésemos en el primer siglo, el amor que nosotros tenemos por nuestros hermanos? ¿Participamos, mis hermanos,
de buscar edificar o ayudar a aquellos que son hijos de Dios, o incluso pensando a futuro, ¿obramos en amor pensando en aquellos que han de ser añadidos a este cuerpo? Aquellos por quienes Cristo derramó su sangre, aquellos por quienes Cristo, como se recuerda un día como hoy, resucitó en victoria para darles victoria a ellos. Mis hermanos, ¿hay en nuestro corazón un profundo amor por ellos? De tal manera que un apóstol Pablo, o quien sea, o que los pastores, o que nuestros hermanos, o quien sea, al recordar o al ver nuestra fe y ver nuestro amor los unos para los otros, entre en un estado de gratitud hacia el Señor, de dar gracias a Dios por nosotros. ¿Seremos parte de las oraciones de alguien al verse nuestra fe y nuestro amor por los demás? Es una excelente pregunta para que se la haga a su corazón, para que nos la hagamos a nuestros corazones. Pablo está agradecido por esta iglesia, está agradecido por los hermanos que han sido añadidos. La iglesia en Éfeso comenzó aproximadamente en el año 55 después de Cristo. Y es curioso porque aquí Pablo está agradecido con Éfeso y después en el año 65, 66, 67 aproximadamente en la carta, ¿cierto? En Apocalipsis se hace mención que esta misma iglesia era una iglesia que era ferviente en la doctrina, que luchaba, ¿cierto?, por la sana doctrina, por descubrir a los falsos maestros, pero que había perdido su primer amor. Es interesante el cambio de esta iglesia desde un apóstol Pablo que escribe esta carta, ¿cierto?, hasta los momentos en que Juan, el apóstol Juan, recibe esta revelación de nuestro Señor Jesucristo y envía esta carta a nuestro Señor hacia esa iglesia, perdiendo el primer amor. Bastaron poco más que 10 años para esa realidad. Entonces, mis hermanos, veamos y analicemos en nuestros corazones qué amor ha derramado el Señor en nosotros y si estamos perseverando en la fe y en el amor los unos con los otros. Dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Es impresionante porque el apóstol Pablo, estando en momentos tan difíciles como lo es un encarcelamiento en los tiempos del Imperio Romano, con sus latigazos, estando en un lugar quizá muy profundo debajo de tierra, ¿cierto?, como eran las cárceles romanas, y aún así hay una gratitud en su corazón y una actitud en su corazón de recordar, hacer memoria de sus hermanos, orar por sus hermanos y hacer memoria por ellos. Eso refleja el amor del creyente. Una de las mayores muestras de amor que nosotros podemos tener por los demás, sin duda, es que constantemente hagamos memoria de los demás en nuestras oraciones. Mis hermanos, qué confortante es y saber que verdaderamente un hermano está haciendo memoria de nosotros en sus oraciones. Cuando un hermano dice: hermano, estoy orando por ti. Estoy orando por tu causa, estoy orando por tu ministerio, estoy orando por los momentos de dificultad en los que estás pasando, estoy orando por ti, y tú sabes que ese hermano verdaderamente está orando por ti porque es una persona de oración. Sentir el amor y la calidez de las oraciones, mis hermanos, fortalece a aquellos, mis hermanos, que son recordados en las oraciones de los demás. Y Pablo no duda, y no lo hace por jactarse ni por nada de eso, pero no duda en hacerle saber a esta iglesia: yo los estoy recordando en mis oraciones, estoy orando por ustedes. Entonces vamos a ver el contenido de la oración. Versículo 17: oro para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Mis hermanos, Pablo no solamente ora por sus lectores, sino que es importante que nosotros veamos el contenido de su oración. Muchas veces nosotros podemos orar por los demás deseando
cosas, ¿cierto? Deseando salud, deseando prosperidad. Y no es malo desearle prosperidad a un hermano. Es algo muy noble. Así como Pablo, ¿cierto? Oraba por uno de los receptores de su casa, por Tito, ¿cierto? Que tuviese salud. No es malo. Pero mis hermanos, Pablo aquí cuando ora, él ora por esa iglesia porque sea beneficiaria de bienes espirituales, mis hermanos. La oración de Pablo está enfocada en aquellos bienes espirituales que ha de tener la iglesia. ¿Cuáles son las cosas por las que ora el apóstol Pablo? Él ora porque esta iglesia, porque estos creyentes pudiesen tener un mayor conocimiento de Dios. Mis hermanos, en tiempos difíciles, en tiempos en donde había persecución, estamos hablando años 55 después de Cristo, quizás 57, 58. Son tiempos difíciles. La iglesia está siendo perseguida, mis hermanos. Está en boca de todas las personas que están buscando el más mínimo detalle para llevarlos ante un procurador romano, para apresarlos y tenerlos, mis hermanos, en un circo romano. ¿Qué cosa mejor puede tener una iglesia, mis hermanos, en dificultades? O una iglesia, mis hermanos, ya sea cualquiera la situación que esté viviendo, que tener un mayor conocimiento de Dios. ¿Qué cosa más grande puede orar un creyente por otro que deseando que ese creyente pueda tener un mayor conocimiento del Dios de la gloria que le rescató, el Dios que le creó, el Dios que le ama, mis hermanos? Dicen las Sagradas Escrituras, la mayor cosa en la que el hombre se puede gozar, la mayor cosa en la que el hombre se pueda enorgullecer o se pueda alabar, mis hermanos, no es tanto en sabiduría, no es tanto en riqueza, no es en fuerzas, sino que es en conocerlo a Él, mis hermanos. Es en conocerlo a Él. La vida del cristiano es una vida de conocer a Dios, mis hermanos. Y créame que no va a bastar esta vida para que nosotros le conozcamos. Vamos a estar en gloria y aún así tendremos una eternidad para conocerlo. Sin embargo, nuestra fe se afirma, nuestras convicciones se fortalecen, mis hermanos. Nuestras acciones pueden ser más inundadas por amor para llevarlas a cabo cuando tenemos un mayor conocimiento de Dios. Esta iglesia que tenía fe en Dios y que tenía abundante amor los unos para con los otros, mis hermanos, iba a crecer aún más en esa fe y aún más en ese amor por medio del conocimiento de Dios, mis hermanos. ¿Ve? Os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Nosotros sabemos, mis hermanos, que la revelación ya está cerrada. El canon está cerrado. Desde Génesis hasta Apocalipsis, aquí está lo que Dios ha querido dar a conocer acerca de sí mismo en cuanto a doctrina, en cuanto a fe, en cuanto a piedad, en cuanto a nuestra esperanza, en cuanto a todo. Pero el apóstol Pablo ora para que la iglesia, cada vez que escucha un sermón, cada vez que podían escuchar a los evangelistas, a sus pastores, a los apóstoles o a quienes sea que llevaban la palabra, que se enseñaban unos a otros, cada vez que escudriñaban las Sagradas Escrituras, mis hermanos, que pudiesen sus ojos tener más luz de lo que hay en la palabra. ¿Cómo, mis hermanos, poder enfrentar un mundo tan adverso, no tan difícil, no tan diferente? Un mundo hoy en día como el mundo que estaban viviendo nuestros hermanos en el primer siglo. ¿Cómo, mis hermanos, adquirir fortaleza, sabiduría, dirección para actuar de una forma que glorifique a Dios y que pueda traer beneficio los unos a los otros en tiempos tan difíciles, sino por medio del conocimiento de Dios? Por medio, mis hermanos, de que nuestros ojos sean abiertos a la sabiduría de las Sagradas Escrituras. Continuamos, dice, ¿por qué más sigue orando? Dice, para que el Dios y Padre, dice, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. ¿Por qué está orando también el apóstol Pablo? El apóstol Pablo quiere que nosotros podamos abrir nuestros ojos y ver todas aquellas cosas, mis hermanos, que se nos han sido regaladas por el amor y la misericordia de Dios, que se nos han sido dadas en Cristo, mis hermanos.
Posteriormente el apóstol Pablo en Efesios 2 va a hablar acerca de la condición en la que nosotros nos encontrábamos, siendo muertos en nuestros delitos y pecados, lejos de Dios si éramos gentiles, ¿cierto? Sin Cristo, sin ley, sin una nación, siendo gentiles, siendo apartados, ¿cierto? Pero en Cristo, mis hermanos, como dijo el apóstol Pablo en Efesios 1, en los primeros versículos, hemos recibido toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y es a esas riquezas que el apóstol Pablo ora a nuestro Dios para que esos hermanos puedan, mis hermanos, ser alumbrados sus ojos para poder verlas y recibirlas y abrazarlas, mis hermanos, para saber cuál es la esperanza a la que los ha llamado. Una de las mayores riquezas que Dios le da al creyente es la esperanza, mis hermanos. De que este no es un mundo sin Dios, no es un mundo que avanza sin un destino, sin un rumbo, que esta vida no es una vida sin significado, sino que la vida tiene un significado y tiene un propósito. Que la situación adversa que se pueda estar viviendo no es eterna, sino que estamos en un camino, mis hermanos, en donde nuestros pasos son guiados por Dios. Tenemos la esperanza de estar con Cristo, morar con Él. Tenemos la esperanza de que si le somos fieles, mis hermanos, vamos a estar con Él. Tenemos la esperanza también de que si seguimos sus pasos, mis hermanos, de que nosotros estamos combatiendo las huestes del mal que están a nuestro alrededor. Tenemos la esperanza de cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Tenemos la esperanza de que toda la tierra será llena de la gloria del Señor. Y esas son promesas, mis hermanos, que se encuentran en las Sagradas Escrituras, que nuestros hermanos en el primer siglo podían ver en las Sagradas Escrituras desde el comienzo de que estas fueron escritas. Cuando Dios toma a Abraham y le dice que por medio de su simiente habrían de ser bendecidas todas las naciones, todas las familias, todas las tribus de la tierra. Mis hermanos, el mundo como nosotros lo vemos, el mundo como lo veían nuestros hermanos, tan corrompido, tan lleno de maldad en el primer siglo, tan parecido a como lo vemos hoy en día, ¿cierto? Que nos hemos alejado de nuestros valores y nuestros principios. Ese mundo, mis hermanos, no era la convicción final de los hermanos en el primer siglo, sino que por medio del Evangelio ellos podían entender que el reino de Dios se había acercado y que las glorias del reino estaban a la mano. Que este mundo no es un mundo que se habría de perder en el pecado de una vez y para siempre, sino que todas las cosas habrían de ser restauradas. Todas las cosas. Hemos sido dotados de una esperanza viva por medio de lo que Dios el Padre ha hecho enviando a su Hijo por nosotros, mis hermanos. Por nosotros. Las riquezas de gloria de su herencia en los santos. ¿Y cuál? Dice, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Y aquí habla que aquella fuerza es la fuerza con la que resucitó a Cristo de los muertos, sentándolo a su diestra. El apóstol Pablo, la tercera cosa que incluye en su oración es que estos hermanos, mis hermanos, estos receptores originales de la carta, y por extensión también nosotros, puedan entender, puedan conocer, puedan comprender, puedan degustar, puedan ver la grandeza, mis hermanos. Cuán grande es el poder de Dios que opera en ellos. Dice, la grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Mis hermanos, nosotros los que creemos no andamos por la vida viviendo nuestra fe bajo nuestras propias fuerzas. El Señor nunca nos ha llamado a que nosotros vivamos nuestra fe en nuestras fuerzas. Que cuando estemos cansados, como podamos levantarnos por nuestras fuerzas. Sino que el apóstol Pablo explica que hay un poder que obra en los creyentes.
en aquellos que creen y confían en Dios, que Dios no nos deja huérfanos, mis hermanos, sino que su poder mora en nosotros, que hay poder. ¿Poder para qué? Poder para vencer el pecado, poder, mis hermanos, para seguir en fe aun cuando las circunstancias son adversas, cuando son feas, cuando hay oposición, cuando nosotros vemos y pareciera que el mundo va camino a su destrucción. Hay un poder que obra en nosotros para que podamos tener viva esa esperanza, para que podamos hacer el bien aun cuando veamos que todos hacen el mal. Mis hermanos, hay un poder que hace que el borracho deje de ser borracho, que el adúltero deje atrás su pecado, que la criatura pecadora, mis hermanos, pueda dejar su vida atrás y seguir a Cristo en arrepentimiento y fe. Hay un poder, pero que no es nuestro poder, sino que es un poder que se nos es dado por Dios, por Dios. Y mis hermanos, la oración de Pablo era para que ese pueblo pudiese comprender, ver la grandeza de ese poder. Dice el apóstol Pablo aquí algo muy maravilloso. Él dice que el poder que obra en los creyentes es el mismo poder que obró para resucitar a Jesucristo de los muertos. Mis hermanos, el poder que obró para que se llevase a cabo la resurrección es el mismo poder que obró para que usted, mis hermanos, y yo pudiésemos ser sacados de un mundo de tinieblas a su luz admirable, para que pudiésemos ser sacados de un corazón, nuestro corazón de piedra pudiese ser retirado y pudiese ser puesto en su lugar un corazón de carne que se doblega ante Dios, que se humilla ante Dios, que ya no lo rechaza, sino que lo sigue, que ya no está contento con su pecado, sino que lo aborrece y que va a Cristo en humillación, en arrepentimiento, que puede hacer ahora de Cristo su deleite, su mayor gozo. Antes, mis hermanos, cuando andábamos en nuestro propio poder, estábamos bajo la esclavitud y el yugo del pecado. Hacíamos lo que queríamos, vivíamos como queríamos, y lo que queríamos no era precisamente a Dios, nos alejábamos de Dios. Como decía el salmista en uno de sus salmos, aún a todos se han ido. Lo mismo que Pablo predica en Romanos capítulo 3. Eso era lo que había en nosotros. No teníamos poder para buscar a Dios. No podíamos buscarle, no podíamos amarle, no podíamos preferirle. No podíamos hacer lo bueno. No podíamos confiar en Él. Pero el poder de la resurrección, Dios lo hizo obrar en nosotros. Con ese poder nos sacó de un estado de mortandad en el que nos encontrábamos, mis hermanos, y nos ha dado vida. A estos cadáveres espirituales, mis hermanos, Dios les ha dado vida. A esta montaña de huesos secos que éramos usted y yo, mis hermanos, Dios, con el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos, mis hermanos, nos ha levantado, nos ha resucitado. Y ese poder es menester, es necesario que nosotros lo conozcamos. Ahora, el apóstol Pablo ora por todas estas cosas, ora por estas tres cosas. Porque podamos conocerle mejor, porque podamos conocer la esperanza, su herencia para con nosotros, para que podamos conocer cuán grande es el poder de Dios que obra en nosotros. Pero mis hermanos, todas estas cosas por las que Pablo ora, son cosas, mis hermanos, que Dios debe obrar en nosotros cuando nosotros vayamos a su palabra. Son riquezas que están escritas, mis hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis. De Génesis a Apocalipsis, mis hermanos, nosotros podemos conocer a Dios. Podemos ver la esperanza que Él nos da, sus riquezas. Podemos ver cuán grande poder Él puede obrar en nosotros. Entonces, mis hermanos, nuestra parte es ir a las Escrituras, leerlas en el poder del Espíritu Santo, y ese poder que Dios derrama sobre nosotros, mis hermanos, nos va a dotar de todas las riquezas espirituales que nosotros necesitamos para poder vivir esta vida, mis hermanos, honrando y glorificando a Dios, mis hermanos, honrándole y glorificándole. Esa es la oración de Pablo. Ahora Pablo, cuando toca el tercer punto, ¿cierto?, hablando acerca de ese poder que obra en nosotros, del cual quiere que nosotros seamos conocedores, del cual quería que los receptores originales fueran conocedores, y todo aquel que cree, ¿cierto?, él comienza a describir aquello. Fíjense bien, dice,
versículo 19 en adelante, ¿cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Fíjese bien en esto, mis hermanos. ¿Por qué fue que Pablo oró en un comienzo? Pablo oraba porque esta iglesia que demostraba gran fe, amor los unos por los otros, tan preciosa a sus ojos, pudiese en primer lugar conocer a Dios, que pudiese conocer la esperanza que Dios da, las grandes riquezas de su herencia y también el gran poder que actúa sobre nosotros los creyentes, poder con que resucitó a Cristo de los muertos. Ahora, ¿qué es lo que hace Pablo? Aquí usted podrá notar que Pablo comienza a explicar algo. Y mis hermanos, personalmente yo veo lo que Pablo está haciendo como la respuesta a su misma oración. Es decir, el mismo Espíritu Santo que mueve a Pablo a que ore pidiendo por un mayor conocimiento de Dios para los creyentes, porque los creyentes puedan ser, mis hermanos, que puedan tomar esas esperanzas, comprender la esperanza, comprender la riqueza que han recibido, su gran herencia en Dios y el gran poder que opera, mis hermanos. Ese mismo Espíritu Santo responde de inmediato en la oración de Pablo y comienza a actuar entregando estas cosas, mis hermanos, porque es lo que comienza Pablo a describir. Es lo que Pablo comienza a describir. El gran poder de Dios que levanta a Cristo de los muertos. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que ha hecho Dios al resucitar a Cristo de los muertos? Dice aquí que lo ha sentado a su diestra. Lo ha sentado a su diestra, es decir, lo ha puesto con su poder y con su autoridad, que lo ha dotado de todo poder y de toda autoridad. Usted recuerda, mis hermanos, en Mateo 28, después de que nuestro Señor Jesucristo resucita, cuando está por darles la gran comisión a sus apóstoles. ¿Qué es lo que Él dice? Una vez que ya resucitó, Él dijo, todo poder y toda autoridad me ha sido dada. A nuestro Señor le fue dada todo poder y toda autoridad después de resucitar. Y por lo tanto, con ese poder y con esa autoridad, Él manda a sus discípulos, ¿cierto?, a que expandan el Evangelio, a que discipulen a las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole todas las cosas que Él les había mandado. Mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo, cuando resucitó, Él no solo venció la muerte, sino que se ha sentado a la diestra de Dios el Padre, y ahora eso significa que Él reina sobre todo. Que Él tiene la supereminencia, la superautoridad por sobre todas las cosas, mis hermanos. ¿Qué hemos de conocer de Dios? ¿Qué hemos de conocer de nuestro Señor? Que nuestro Señor ya no es más ese siervo humilde que vino a esta tierra, que se encarnó, que nació en un pesebre, que se humilló hasta lo sumo y que fue crucificado en el madero de una cruz. Jesucristo ya no es un cordero humilde, ahora es un león rugiente, el león de la tribu de Judá. Ahora se ha coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué hemos de saber de nuestro Señor? Que nuestro Señor no es un hombre cualquiera. Que nuestro Señor no es un hombre débil, sino que Él reina y tiene poder y autoridad por sobre todo y por sobre todo, mis hermanos. Cuando Cristo resucitó y Él venció a la muerte, Él se sentó en los lugares celestiales, siendo dueño de todo poder y toda autoridad. Ese es nuestro Señor, ese es nuestro Dios a quien hemos de conocer. ¿Qué hemos de saber de Él? Como decían antes la canción, Él es soberano. ¿Por qué Dios es fiel? ¿Por qué Dios puede cumplir sus promesas? ¿Por qué Cristo pudo cumplir las promesas hechas a los padres? Porque Él, al tener todo poder y toda autoridad, ahora tiene la soberanía.
Él tiene la soberanía. ¿Por qué mis hermanos, nuestros hermanos del primer siglo, tenían tal fe y tal convicción para vivir una vida tan contraria a la corriente a la que se enfrentaban? Una vida tan diferente a la acostumbrada, a la cultura de ese siglo, en donde mis hermanos, era común los huérfanos, eran común las viudas, era común el maltrato a las mujeres, era común, mis hermanos, que se abandonaran a niños, era común, mis hermanos, muchas cosas abominables, eran común muchas cosas que demuestran lo degradado de una sociedad. Sin embargo, mis hermanos, aquellos hermanos de nosotros del primer siglo podían expandir el Evangelio y hablar de la gloria de Cristo y transformar, mis hermanos, la cultura y las naciones para la gloria de Cristo, porque sabían que quien los lideraba, porque sabían que quien los gobernaba, mis hermanos, no era en últimas instancias un emperador romano, no eran autoridades en Jerusalén de fariseos o saduceos, sino que aquel que tenía todo el poder y toda la autoridad era Cristo. Por eso nuestros hermanos compartían el Evangelio. Por eso nuestros hermanos, mis hermanos, hacían lo que era correcto, aunque eso implicara la muerte. Porque ellos sabían que lo que ellos estaban haciendo no era en vano. Porque se les había mandado a que discipularan a todas las naciones. Y lo hicieron sabiendo que quien dio la orden también es el dueño de la historia. Es soberano sobre la historia, es soberano sobre todo principado y sobre toda autoridad. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Aquí cuando Pablo habla de siglo presente y siglo venidero, personalmente entiendo que se refiere al pacto en el que se encontraban los israelitas en ese momento, que era el antiguo, ¿cierto? Con el templo y todas las cosas. Y al venidero, cuando ya definitivamente se iba a demostrar que la gloria de Cristo era suficiente y que ahora el hombre podía acercarse directamente con Dios sin necesidad de intermediar por medio de un templo y de sacerdotes. Se refiere a estas dos etapas del reino de Dios. Pero él dice que no solo en ese siglo, sino que también en el venidero Cristo reina. Sin más que añadir, es que Cristo reina. De ahora en adelante, dice Pablo, Cristo reina. Y esto es necesario que lo sepan, mis hermanos. Esto es necesario que, hermanos, desde Efesios en adelante y todos los alrededores sepan, Jesucristo reina. Y reina por sobre todo. ¿Por qué Pablo podía tener tanta esperanza estando encarcelado? ¿Por qué Pablo, mis hermanos, siendo él una persona ya de edad, quizás él teniendo que ser necesitado, él teniendo que ser auxiliado, él teniendo que ser visitado en esa cárcel, consortado y consolado, mis hermanos? Pablo tiene la fuerza para exhortar y consolar a hermanos desde la cárcel. ¿Por qué? ¿Qué había en Pablo? ¿Qué quería compartir Pablo? Que Pablo sabía que no eran, mis hermanos, los romanos los que tenían el yugo sobre él. Que no era el emperador el que estaba sobre él. Que ni siquiera la muerte que quizás le esperaba era soberana sobre él. Sino que él estaba bajo las manos de Cristo. Porque Cristo reina. Porque Cristo reina. Dice que nuestro Señor sometió todas las cosas bajo sus pies y que los dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Pablo oraba por conocer a Dios y Pablo oraba porque la iglesia conociera las promesas, conociera las riquezas de su herencia. Y aquí lo está diciendo, Cristo sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El versículo 22, mis hermanos, habla de la herencia que nosotros tenemos. En los Salmos se habla, mis hermanos, se profetiza de que el pueblo de Dios iba a heredar la tierra, que los justos iban a heredar la tierra.
Pero no es por sí mismo, sino que es porque como hoy entendemos que como somos uno con Cristo, quien tiene el poder sobre todo, principado y autoridad, que está a la cabeza sobre todo, al nosotros ser identificados con Él y nosotros ser su cuerpo, mis hermanos, nosotros también estamos sentados con Él en lugares celestiales. Y nosotros también estamos juntamente con Él revestidos y estamos reinando. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis que Él ha hecho un pueblo de reyes y sacerdotes. Mis hermanos, si usted es creyente, mi hermano, si usted es creyente, como lo eran los creyentes del primer siglo, y esta verdad necesitaban conocerla, Pablo sabía que ellos necesitaban conocer esta verdad, que aquel que es creyente está con Cristo reinando. Aquí se le manda al hombre en Génesis, capítulo 1, cuando dice que es creado a imagen y semejanza de Dios, se le manda a que se enseñorease sobre toda la creación. Bajo los términos de Dios. Ahora, ese señorío, ese dominio es en servicio. Esa autoridad es en amor, es sirviendo, es administrando sabiamente todas las cosas para la gloria de Dios. Pero mis hermanos, se nos está diciendo que la iglesia tiene el poder y la autoridad, mis hermanos, para poder someter todas las cosas a los pies de Cristo. Cristo nos ha dado todas las cosas. Cristo lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, para que la iglesia, mis hermanos, reinando con Cristo, pudiese llevar todas las cosas a la redención. Mis hermanos, escuchaba a un predicador estos días que decía, la redención no solamente se trata de lo que Dios hace individualmente por nosotros en nuestras vidas, no solo nuestra salvación de nuestras almas, de estar lejos de Dios, de ser condenadas, sino que la redención involucra a toda la creación. Y Pablo lo decía en su epístola. Decía que la creación gemía. En esos tiempos estaba en tiempos de parto. Que gemía por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. De los hijos de Dios. Que se manifestasen. Entonces la redención, mis hermanos, no solamente es algo que nos alcanza a nosotros individualmente, sino que nosotros hemos sido invitados, ya que Cristo tiene todo poder y toda autoridad sobre todas las cosas, mis hermanos, hemos sido invitados a que nosotros participemos de esa redención como reyes y sacerdotes en este lugar, extendiendo su reino. Por eso es que se dice que Cristo es nuestra cabeza y nosotros somos su cuerpo, somos sus manos, somos sus pies, somos quienes predicamos el Evangelio, somos quienes enseñamos sus leyes, somos quienes, mis hermanos, debemos transformar la cultura, no tomar la cultura y acomodarla, sino que formarla. Estamos llamados a construir, mis hermanos, un mundo, una civilización para la gloria de Dios, por el poder del Espíritu Santo, entendiendo que Cristo reina sobre nosotros y que todas estas cosas están sometidas a sus pies. Ese es el poder de la resurrección. Ese es el poder de la resurrección. La iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Mis hermanos, quisiera terminar con esto. Cuando Cristo resucitó, nosotros resucitamos con Él. Cuando Cristo resucitó, a Él se le dio toda autoridad, toda potestad sobre todas las cosas. Y al nosotros ser su cuerpo, mis hermanos, podemos confiar que no hay absolutamente nada que pueda echar abajo los propósitos de Dios, de los cuales hemos sido llamados a participar. Que si estamos llamados a extender su reino, a discipular a las naciones, a enseñarles cómo deben de vivir, cómo deben de ser, partiendo por nuestras vidas, partiendo por nuestras casas, partiendo por nuestra familia, por nuestra comunidad, mis hermanos, debemos entender que qué cosa puede haber que se oponga a una iglesia que actúa por el poder del Espíritu Santo, confiando en todas las promesas que Dios le ha hecho. ¿Qué puede haber que se lo oponga cuando su cabeza, cuando aquel que es dueño de ella, cuando aquel, mis hermanos, que lo ha redimido, se ha acercado y se ha convertido en su cabeza, mis hermanos, ese
el que tiene toda potestad y autoridad sobre todas las cosas. Mis hermanos, ¿qué puede haber, mis hermanos, que se oponga al avance del reino de Dios, mis hermanos? ¿Qué podemos ver nosotros para desalentarnos, mis hermanos, cuando Cristo reina sobre todo y nosotros somos el cuerpo de Cristo? Oh, es que este mundo es un mundo tan difícil, las cosas se están poniendo tan feas. No es tiempo para tener hijos. ¿Cómo pretendo tener hijos? ¿Qué clase de mundo los voy a traer? Mis hermanos, Cristo reina. Nuestra cabeza es quien reina por sobre toda la creación, por sobre todo principado y autoridad, tanto celestiales como terrenales. Cristo reina, mis hermanos. Cristo reina por sobre cualquier gobernador, por sobre cualquier ley. Cristo reina por sobre cualquier agenda, mis hermanos, satánica y diabólica que se quiera imponer. Cristo reina, mis hermanos. Eso lo entendieron nuestros hermanos del primer siglo. Eso lo entendieron los efesios, los filipenses, los colosenses, los tesalonicenses y todos, mis hermanos, todas las iglesias del primer siglo, todas las iglesias de los tiempos apostólicos lo entendieron. Por eso vivieron como vivieron. Por eso, mis hermanos, transformaron en cuanto pudieron el mundo. Las cosas que las tomaron, las llevaron todas a los pies de Cristo, porque entendían que Cristo reina. Y no Nerón, no un gobernador, no un emperador, no unas autoridades allá en Jerusalén, sino que Cristo. ¿Por qué, mis hermanos, los apóstoles Pedro y Juan no callaron cuando se les dijo que no predicaran en ese nombre? ¿Por qué ellos decidieron seguir predicando igual? Porque entendían que es menester obedecer antes a Dios que a los hombres. Porque es Dios el que reina, no los hombres. Los hombres quizás pueden quitarle la vida, pero Dios, mis hermanos, es tan grande y tan poderoso que de ahí donde muere un apóstol, mis hermanos, esa semilla dará fruto a muchos otros cristianos que llevarán el mensaje y transformarán el mundo para su gloria. Y así fue. Y en estos tiempos tan difíciles, mis hermanos, en donde la iglesia ha abandonado esta esperanza y ha abandonado esta fe, mis hermanos, yo les invito porque creo que a partir de entender cosas como esta es que comienza un verdadero avivamiento. Mis hermanos, dejemos ya la desesperanza, la desesperación, mis hermanos, este pesimismo recalcitrante que hemos tenido de ver un mundo que se aflige y de decir, ¿qué importa si está escrito? ¿Dónde está escrito? ¿Dónde está escrito? Lo que yo veo escrito en la Escritura es: id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles a que vivan. Pregunta, ¿el quien dio el mandato lo dio en vano? ¿Dio en vano el mandato? El que dijo que reina por sobre todas las cosas, ¿reina verdaderamente o no reina? ¿Es Cristo el rey o no es Cristo? ¿O es el rey el presidente de esta nación? ¿O es el rey los colectivos que cada vez van tomando más fuerza y más voz? No, es Cristo. Es Cristo. Nuestros hermanos en el primer siglo se encontraban en las mismas o peores condiciones, sumidos bajo un imperio romano, reuniéndose en cavernas. Pero ellos confiaban en su Señor. Entonces tomaron huérfanos, tomaron viudas y lucharon, mis hermanos, predicaron en contra de un sistema satánico y mundano que tanto mal hacía a toda la creación. Todo Occidente fue forjado, mis hermanos, bajo los hombros de hombres y mujeres cristianos que confiaron en un Cristo que reinaba por sobre todas las cosas. Y nosotros hoy también debemos confiar. ¿Por qué? Porque sabemos que Él resucitó, que hay una tumba vacía. Hay testimonio, mis hermanos, más que la existencia de cualquier hombre del mundo secular, hay más evidencia de la resurrección. Y esa tumba vacía es la muestra de que Cristo es quien dijo ser y que Cristo está donde dice que está, sentado a la diestra de Dios Padre, reinando por sobre todas las cosas y poniéndolas, como dice este texto, dándolas por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Esta es la palabra del Señor, mis hermanos. Que Dios les bendiga. Espero que traiga, mis hermanos, esperanza, que traiga, mis hermanos,
que nos lleve, mis hermanos, a despertar y confiar en el Señor, a amarnos los unos a los otros, tener mayor fe en el Señor y sobre todo anhelar ver un mundo transformado por la gloria de su Evangelio, porque Él reina, mis hermanos. Que Dios les bendiga. Entonces vamos a poner término a este servicio y vamos a entrar a orar, ¿cierto? Agradeciendo por la palabra, vamos a orar por las peticiones y vamos a orar para poner fin a este culto. Invito al pastor Luis Silva a que pueda hacer esta oración y posteriormente vamos a estar escuchando un cántico para terminar con esta transmisión. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Dios bendiga a cada hermano y persona, ¿no es cierto?, que están conectados en esta hora escuchando la palabra del Señor. Vamos a orar al Señor, vamos a orar por las peticiones y a darle gracias a Dios por este día que Dios nos concede, un día como hoy. Sabemos que nuestro amado Señor Jesucristo Él resucitó más de 2000 años y Él dice, la palabra de Dios dice que Él está a la diestra del Padre, sentado allí en los lugares celestiales. Oh Padre amado, lleno de amor y misericordia, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por todo lo bueno y maravilloso que Tú has sido, Señor, Dios mío, hasta este momento con cada uno de nosotros. Yo sé, Padre, de que también, oh Dios mío, ha estado allí, oh Dios mío, con cada persona, oh Dios mío, hermano, oh Dios de los cielos, aquellos que han pedido la oración, oh Dios mío, que quizás, Señor, Dios mío, todavía están en un hospital. Están allí, Señor, sufriendo, padeciendo, Señor, una enfermedad. Y este virus, Señor, Dios mío, esto, Padre, que ha hecho tanto daño, Señor, a la humanidad, al mundo entero. Pero Tú tienes el control de todas las cosas. Te pedimos por cada uno de ellos misericordia, Padre amado. Te pedimos, Señor, que se acuerde de ellos, oh Dios de los cielos. Que obre en la vida de cada uno, oh Dios, de aquellos los enfermos. Como también, Padre mío, aquellos que están sufriendo, Dios mío, quizás la partida de un ser querido, oh Dios mío. Solo Te pido, Padre celestial, que les dé la paz, la tranquilidad, oh Dios eterno, y obre, Señor, en sus vidas. Te pido, Padre amado, y Te doy gracias, Señor, por este hermoso mensaje de Tu palabra, Señor, que nos daba en este día de hoy, Señor, que podamos comprender, oh Dios mío, que oh Dios mío, desde el principio, Dios, el mundo, Señor, Tus hijos, Señor, Tu iglesia ha sufrido, Padre, pero más lo sufrió Usted, oh Dios mío, en el cual se llevó, Señor, Dios mío, y lo llevó a aquella cruz, Señor, aquel madero, Dios, oh Dios de los cielos, y diste la vida, Señor, por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por esa obra tan perfecta, Padre mío, del cual Tú hiciste, Señor, para con nosotros desde allí, que tenemos la oportunidad, el privilegio, Dios mío, de ser llamados Tus hijos, y un día, Señor, poder reinar juntamente con Usted en aquellos lugares celestiales, del cual Usted fue a preparar, Señor, para todos los que hagan su voluntad. Padre mío, en esta hora, Padre, Te pido y Te doy gracias, Señor, Dios mío, por aquellas personas que estuvieron conectadas. Bendíceles, Señor, sus vidas, Señor. Que esta palabra, Señor, haga vida en sus corazones, Señor. Que quede penetrando, Señor, Dios mío, en el corazón de cada uno de nosotros. Oh Dios mío, y haciendo obra, oh Dios. Gracias, Padre, por todo lo bueno y maravilloso. Te bendecimos, Te adoramos. Te glorificamos porque Tuyo es el reino y el poder. Tú Te mereces, Señor, la exaltación. Tú Te mereces, Señor, la alabanza, oh Dios de los cielos. No el hombre y la mujer, Señor, sino que solo Tú, Padre. Tú que lo hiciste todo, Padre, porque Tú eres Rey y Señor de todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga y vamos, ¿no es cierto?, a escuchar una alabanza, bendiciones para cada uno de ustedes. Lo estamos viendo para este miércoles una vez más, estar, ¿no es cierto?, unidos para escuchar y alabar una vez más a nuestro Señor Jesucristo. Le esperamos entonces este día miércoles y que tengan
una buena tarde, un buen inicio de semana y confiando en el nombre del Señor solo, pedirle que se cuiden, ¿no es cierto? Y que podamos obedecer a las autoridades en la mejor sanación, ¿no es cierto? La mejor vacuna, la mejor inyección es que usted y yo nos cuidemos. Bendiciones y que sean bendecidos de parte del Señor. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es Salvador.